Queridos hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar nuevamente reunidos por este medio para continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos estado desde hace 10 semanas, esta es la lección número 10, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, un libro por demás especial, un libro que, como lo dijimos desde un principio, ha sido tan mal entendido, tan erróneamente interpretado, que para muchas personas decir Apocalipsis es decir tragedia, es decir fin del mundo. Y como ya hemos podido ver en estos 3 capítulos que hemos estudiado, nada más lejano a la verdad que eso. Yo les he dicho y hoy lo quisiera repetir nuevamente, que el tema central del libro de Apocalipsis es el mismo tema central de toda la Biblia, Jesucristo. Alguien ha dicho, y con mucha razón, que el Apocalipsis se pudiera considerar como el quinto evangelio, ya que habla principalmente de nuestro Señor Jesucristo, solamente que en un matiz diferente al que lo vemos en los evangelios. En los evangelios vemos a Jesucristo como el siervo sufriente. En el Apocalipsis vemos al Jesucristo lleno de gloria, reinando en plena gloria y viniendo por su iglesia en medio de su gloria también. Así que gracias a Dios, porque hemos podido terminar lo que algunos autores y lo que muchos estudiosos del Apocalipsis consideran como la primera parte, la primera sección del libro de Apocalipsis, o la primera visión que le es dada a Juan de Patmos, que muchos suponemos es Juan el evangelista, Juan el discípulo amado de Jesús. Esa primera visión que va de los capítulos 1 al 3, y ahí hemos podido estudiar esa revelación inicial de Jesús ante Juan, ante su siervo Juan en la isla de Patmos, y hemos podido ver en los capítulos 2 y 3 7 mensajes que el Señor Jesucristo le manda a 7 iglesias específicas, iglesias concretas que estaban en la provincia romana del Asia Menor, hoy Turquía, y cada uno de esos mensajes a cada una de esas iglesias representan un mensaje completo, un mensaje global a la iglesia de todos los tiempos. El número 7, como también ya lo hemos comentado, representa el número perfecto, representa la totalidad, representa lo completo. Entonces, el que sean 7 iglesias a las cuales se les envían esos 7 mensajes no es una casualidad. Está hablando de la totalidad de la Iglesia Universal de Jesucristo a lo largo de todos los tiempos. Les mencioné también cuando comenzábamos esta sección que algunos autores, pocos creo yo, consideran el que cada una de las iglesias de los capítulos 2 y 3 representan una época diferente de la iglesia. La verdad que no hay un sustento exegético firme para decir esto. En todas las épocas, en todos los tiempos, en estos 20 siglos de historia de la iglesia, han existido iglesias fieles como la iglesia de Filadelfia, han existido iglesias con grandes problemas, con falta de amor, con falta de fidelidad, como algunas de las otras iglesias cuyos mensajes hemos estudiado. Pero bien, hemos llegado al final de esa primera parte. Vamos a comenzar ahora con la segunda visión que el apóstol Juan, o Juan de Patmos, quien quiera que este Juan haya sido, recibe de parte del Señor Jesucristo. En los capítulos 4 y 5, hoy vamos a estudiar solamente el capítulo 4, pero en los capítulos 4 y 5 nosotros podemos ver un vislumbre de la adoración celestial, podemos ver un vislumbre de lo que es el cielo. Y de estos capítulos 4 y 5
van a servir de arranque para que comiencen después otros septenarios. Ya vimos el primer septenario que está dado por el mensaje a las 7 iglesias. Hablo de septenario derivado de la palabra 7. Después vienen otros septenarios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, todas llenas, todos ellos llenos de un simbolismo importantísimo. Pero vamos a entrar en el capítulo 4. Ya hemos orado, yo ya lo he hecho antes de iniciar esta grabación. Ustedes ya lo han hecho en sus casas, estoy seguro también. Hemos puesto este tiempo en las manos de Dios, confiando en que es su Santo Espíritu el que nos guía y el que nos enseña y el que nos lleva a toda verdad. Así que vamos a entrar en el capítulo 4. Les comentaba yo también al principio que el libro de Apocalipsis es un libro con una tremenda arquitectura, es un libro muy simétrico, no pierde el hilo. Si algo equivocado se puede decir del libro de Apocalipsis es que sea algo caótico, que sean solamente imágenes, símbolos, figuras sin ningún sentido. Tiene una simetría, tiene una hilación que no la pierde a lo largo de todo el libro. Y entonces, en el capítulo 3, en el mensaje a la iglesia en la Odisea, ustedes recordarán que termina hablando de una puerta. Dice el Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Termina hablando también de que aquellos que venzan, les será dado que se sienten junto con Cristo en el trono. Dice: así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Bueno, esas dos ideas, esos dos conceptos, esos dos símbolos de puerta y de trono, vamos a ver cómo los retoma en el capítulo 4. Es como una forma de ligar el capítulo 3 con el 4 y con todo lo que va a seguir a partir del capítulo 4. Entonces, dice así, Apocalipsis 4. Después de esto, y después de esto es después de la primera visión que recibí, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí aparece nuevamente el símbolo de la puerta, pero ahora ya no es una puerta que el Señor Jesucristo toca y dice: si alguno oye mi voz y la abre, yo entraré en él. Ahora es una puerta abierta en el cielo. Este símbolo de la puerta abierta en el cielo es un símbolo muy judío. Ustedes seguramente recordarán cuando Jacob tuvo aquella visión cuando huía de su hermano y vio precisamente que había una escalera hacia los cielos y que ángeles bajaban y subían de esa escalera, y cuando él despertó dijo: qué terrible es este lugar, no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo, porque él vio eso mismo. Aquí y en otras partes del Antiguo Testamento también se retoma este símbolo de la puerta como la entrada al cielo. Entendamos, no perdamos de vista, por favor, hermanos, todo esto es simbólico. No podemos pensar que verdaderamente en los cielos haya una puerta real como nuestras puertas de nuestra casa, pero entendemos que una puerta es un lugar que invita a entrar, es un lugar, es algo que sirve para cruzarlo y para entrar a través de ella. Y entonces dice: he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, y ustedes se acordarán, capítulo 1, cuando dice: de repente oí una voz como de trompeta, y entonces volteé, y entonces él ve a esa imagen de alguien como imagen de hombre, como figura de hombre, que era el Señor Jesucristo. Aquí dice: oí otra vez esa misma voz. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo:
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Después de las que ya ha descrito. Juan va a comenzar a hablar en este momento mucho más del futuro, de un futuro que era futuro para él, que para nosotros a lo mejor parte de ese futuro de Juan, para nosotros ya es pasado, ya son cosas que ocurrieron, pero habrá otras situaciones de las que Juan describe en el Apocalipsis que siguen siendo futuro para nosotros. Pero aquí nos va a comenzar a hacer una descripción, dice versículo 2, y al instante, después de que yo volteé, vi esa puerta abierta en el cielo, oí aquella voz como de trompeta que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu. Pues esto ocurrió a través del Espíritu Santo. En otras traducciones dice, y el Espíritu Santo estaba sobre mí, o el Espíritu Santo estaba en mí. Entendemos que todo esto se da en un contexto y en un ámbito y en una dimensión espiritual. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El domingo pasado, quienes estuvieron en el culto en la iglesia Fuente de Vida, predicamos sobre Isaías capítulo 6, y precisamente hablábamos de que en esa visión de Isaías dice, he aquí vi un trono en lo alto, y nos habla nuevamente de este trono aquí en Apocalipsis. En el libro de Ezequiel también tiene una serie de visiones en las cuales ve también un trono. Otra vez un símbolo que representa un trono. Un trono representa autoridad. Se representa el lugar donde se sienta el que reina, el que está a cargo, el que está al control de todo. Y hermanos, déjenme decirles, el centro del universo, tal y como Juan lo describe en el Apocalipsis, vamos a ir viendo como círculos concéntricos, cada vez más amplios, pero el centro de ese círculo, el centro de todo lo que existe, el centro del universo es el trono de Dios. Es a donde está sentado el Rey soberano, el que tiene bajo su control, el que tiene bajo su soberanía, el que reina todavía en todo el universo. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan Stam, el autor del libro que varias veces hemos mencionado, que nos está sirviendo en buena parte como referencia, dice, tal parece que no es necesario decir quién estaba sentado en el trono. Ese uno sentado, sabemos a quién se refiere. Ese que estaba sentado en el trono no puede ser nadie más que Jehová de los ejércitos. No puede ser nadie más que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios del universo y Creador de todas las cosas. Estaba uno sentado, versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Nuevamente hay mucho análisis bíblico, lingüístico, sobre estas dos expresiones, como piedra de jaspe, semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Aquí el autor del Apocalipsis simplemente nos menciona dos piedras preciosas, porque seguramente que lo que él vio sentado en el trono, a quien vio sentado en el trono, era una luz brillante, era alguien que brillaba con un matiz, con una forma, de una manera que él no podía explicar fácilmente, y lo describe entonces con referentes terrenales, con referentes comunes y corrientes para él, conocidos tal vez para los lectores, para quien lo escucharían la primera vez, y solamente nos dice, era alguien semejante a piedra de jaspe y cornalina, y es todo lo que nos dice de él. Sabemos, porque dice en otras partes de la Escritura,
que Dios habita en luz inaccesible, en luz que nosotros no podemos acceder a ella. Y esto tiene mucha congruencia con la manera en la que Juan lo está describiendo aquí. Nos sigue describiendo la escena celestial. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris es un símbolo también muy judío, muy del Antiguo Testamento, y que tiene un simbolismo importantísimo. Si ustedes aún no lo han leído, lean Génesis capítulo 6, a partir del 6 en adelante, cuando se habla del diluvio, y van a ver que después del diluvio, Dios establece un símbolo del pacto que Él hace con la creación, del pacto que Él hace no solamente con Noé, sino con todos los habitantes de la tierra, con todo lo que está en la tierra, con toda la creación. Y dice, yo pondré un símbolo de este pacto. Y ese símbolo es el arco iris. Ese símbolo es el arco iris. Y dice, y yo me acordaré cada vez que vea ese arco iris del pacto que he hecho con la tierra, que no volveré a destruir la tierra con agua como ocurrió en el diluvio. Entonces, el arco iris es un símbolo creacional, es un símbolo que tiene que ver con la creación de Dios, y ahorita vamos a ver otros elementos que tienen que ver con esa creación de Dios y que aparecen en este capítulo 4. Nos dice aquí Juan que alrededor del trono un arco iris que otra vez no lo puede describir bien, y dice semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris sabemos que es multicolor. Probablemente, dicen algunos autores, la traducción no sea exactamente esmeralda, sino algún otro tipo de piedra preciosa diferente a la que nosotros relacionamos con la esmeralda, y que pueden ser piedras multicolores, porque incluso la palabra en griego no es exactamente esmeralda, sino se puede traducir como piedras preciosas simplemente. El arco iris tiene un simbolismo hermoso, teológico, creacional sobre todo, y por eso es tan triste cuando ahora pareciera ser que el arco iris se ha tomado como un símbolo precisamente de grupos anticreacionales, de grupos que niegan la creación de Dios de hombre y mujer, y me refiero por supuesto a los muchos grupos que hay que proclaman el que los seres humanos no somos solamente hombre o mujer, sino lo que cada quien decida qué es lo que quiere ser, en una completa contradicción a lo que dice la palabra de Dios. Qué triste que se haya robado, se haya querido robar ese símbolo. El arco iris es un símbolo escritural, es un símbolo judeo-cristiano, y para nosotros tiene un tremendo simbolismo. Amamos ese símbolo, y por eso a veces indigna cuando lo vemos en usos que son contrarios precisamente a la voluntad de Dios. Pero bien, volvamos al texto. Alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono, les digo que es una descripción concéntrica, parte del trono, y nos sigue diciendo lo que hay alrededor. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y la pregunta que surge tantas veces, tan común cuando se llega a este pasaje, es: ¿y quiénes son esos 24 ancianos? ¿Quiénes son? Tal vez la pregunta no debería ser quiénes son, sino qué simbolizan, qué significan, de qué nos está hablando el texto al decirnos que había ahí 24 ancianos. Y créanme, hermanos, que hay muchas posibles interpretaciones de esto. Diferentes autores han dado diferentes interpretaciones. Yo voy a tomar una de ellas que a mí me parece bastante congruente.
pero ustedes pueden por ahí, si están leyendo algo sobre Apocalipsis, puede ser que encuentren alguna otra aplicación o alguna otra interpretación. Los 24 tronos a donde estaban sentados 24 ancianos, de acuerdo con muchos autores, pueden representar al pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Hay otra parte del Apocalipsis a donde la alegoría es mucho más clara, cuando nos está hablando de la Nueva Jerusalén, de esa Jerusalén que desciende del cielo como la ciudad celestial de Dios, y dice que tenía 12 puertas alrededor de la ciudad, y que cada una de las 12 puertas tenían el nombre porque representaban a cada una de las 12 tribus de Israel, y que los muros de aquella ciudad tenían 12 cimientos con los nombres escritos de cada uno de los 12 apóstoles. En esa visión de la Nueva Jerusalén, la alegoría es muy clara, no hay lugar a dudas que se está refiriendo a ellos. Pero aquí son 24, es 12 por 2. Hay quienes han dicho, se puede estar refiriendo a las 24 horas del día como un símbolo del tiempo que está totalmente rendido delante de Dios. Se han hablado de diferentes interpretaciones. Creo yo que una bastante congruente representa al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, recordemos que está formado, sí, por el Israel del Antiguo Testamento, pero que ahora ha venido a ser un solo pueblo con la iglesia de Dios, de alguna manera representada por los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo. No nos dice Juan, probablemente Juan no se pregunta en este momento quiénes son los ancianos que están sentados en los 24 tronos. Bueno, aquí todavía no dice que eran ancianos, yo ya me adelanté. Simplemente él dice, había 24 tronos y vi sentados en los tronos ahora sí, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y aquí hay dos símbolos importantes. En primer lugar, los ancianos en el antiguo Israel, por lo menos en el Israel post-exílico, en el Israel después del exilio en Babilonia, son parte importante del pueblo, son parte importante de la autoridad, son parte importante en la sinagoga. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo comienza a establecer iglesias en Éfeso, por ejemplo, y en diferentes lugares, tanto de Asia Menor como de Europa, de lo que ahora es Grecia, Macedonia, la misma Italia, él va nombrando ancianos en Creta, le dice a Tito, para eso te dejé en Creta, para que nombres a ancianos, hombres idóneos, aptos para enseñar, para que dirijan la iglesia. Entonces, la figura de anciano es común tanto al antiguo Israel como a la iglesia del Nuevo Testamento. Y entendemos entonces que representen una autoridad que Dios delega, que Dios comparte para reinar sobre todo el universo. El que tengan ropas blancas es un símbolo sacerdotal, es algo que los liga con el símbolo del sacerdocio del Antiguo Testamento. Estoy hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, de cuando estaba el tabernáculo y los dos templos que existieron, primero el de Salomón y después el que construyó Herodes y que fue destruido en el año 70. Aquellos sacerdotes vestían de vestiduras blancas. Se ha relacionado siempre esta vestimenta blanca con la investidura sacerdotal. Y las coronas, ¿qué simbolizan? Las coronas simbolizan reinado, simbolizan autoridad. Y recordemos que Dios le decía a Moisés en el Antiguo Testamento cuando hablaba del pueblo de Israel y decía, y me serán ustedes
un pueblo de reyes y sacerdotes. Esas dos figuras de rey y de sacerdote que se amalgaman perfectamente bien en el Señor Jesucristo, es una figura que va a estar presente a lo largo de toda la Escritura. Nosotros mismos, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, ustedes son real sacerdocio, hablando de nosotros como iglesia de Jesucristo, como creyente de Jesucristo. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero dicen que usted y yo somos real sacerdocio, es lo que dice ahí en la primera epístola de Pedro. Y aquí vemos en estos ancianos conjuntados esos elementos de sacerdote y de rey. Y entonces, más que preguntarnos quiénes son, deberíamos de preguntarnos qué simbolizan, qué representan. Y yo estoy convencido de que representan al pueblo de Dios amalgamado en uno solo, el pueblo de Israel en la antigüedad y el pueblo y la iglesia de Dios en la actualidad, en la época de la gracia, reinando juntos sobre todo el universo junto con Dios. Dios es el Rey soberano, pero es un Rey que también comparte su reinado, que comparte su autoridad, y esa autoridad aparentemente la comparte con ese concilio. Alguien ha dicho, es como un consejo angelical que está alrededor del Rey. Sigue describiendo, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Otra vez encontramos símbolos comunes con lo que se describe en Éxodo capítulo 19, cuando Dios desciende al monte Sinaí para darle a Moisés la ley que posteriormente habría de ser la ley que regiría a Israel, cuando le da los famosos 10 mandamientos en aquellas famosas tablas que Moisés rompe cuando baja del monte Sinaí y se encuentra con la idolatría del pueblo. Cuando Dios desciende en el monte Sinaí, lean ustedes Éxodo capítulo 19, hay relámpagos, hay truenos, hay voces. Estos mismos elementos los encontramos en otras partes de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Ezequiel. No tenemos el tiempo suficiente para ir revisando todas las referencias bíblicas, pero si ustedes tienen una Biblia van a encontrar referencias, números pequeñitos llamadas a pie de página, que los van a llevar a esas porciones del Antiguo Testamento. Síganlas, léanlas, estudienlas, por favor. Pero encontramos entonces aquí eso. Fíjense cómo hay una serie de elementos que no son solamente de Juan, sino que ya estaban descritos principalmente con los profetas del Antiguo Testamento. Y estos relámpagos, estos truenos y estas voces son manifestaciones de teofanías que se habían dado ya en el Antiguo Testamento. Una teofanía es una aparición objetiva, por decirlo de alguna manera, de Dios. Y Dios usa diferentes elementos para manifestarse ante el hombre, ante los seres humanos. Famosa la teofanía que vio Moisés cuando se le apareció Dios en aquella zarza ardiente que estaba ardiendo pero que no se consumía. Eso fue una teofanía. Un elemento frecuente en las teofanías de Dios son los relámpagos, los truenos y las voces. Sigue diciendo el versículo 5, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya en el capítulo 1 del mismo Apocalipsis habíamos encontrado esta misma figura, esta misma enseñanza, que aquí no requiere de mucha interpretación porque inmediatamente nos las da el mismo autor. Ardían 7 lámparas de fuego
las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y aquí nosotros tendríamos que entender únicamente o que tomar en cuenta solamente el que no es que Dios tenga 7 espíritus, es que el número 7 habla de totalidad, habla de perfección, habla de lo que está completo. Y así como las 7 iglesias nos habla de la única iglesia, de una sola iglesia, aquí también cuando habla de los 7 espíritus de Dios, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios Espíritu en su totalidad. Versículo 6, y delante del trono, sigue la descripción de Juan, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y quise señalar, resaltar, en el griego es una sola palabra, es como si dijera, había como un mar de vidrio, como el cristal. Y es otra vez un énfasis muy hebreo. Juan nos está diciendo, no sé cómo describir aquello, pero a lo más que yo me puedo imaginar, a lo más que se parecía, era como si hubiera sido un mar de cristal, con un mar de vidrio delante del trono. Otra vez, esa figura del mar de vidrio, del mar de cristal, se repite nuevamente más adelante en el Apocalipsis. Y no solamente en el Apocalipsis, hay algunos salmos a donde se menciona no exactamente un mar de cristal, pero sí se menciona del mar que está en los cielos o de las aguas que están en los cielos, hablando de los cielos como en un sentido figurado, no como del cielo con nubes que nosotros vemos. Entendamos que Dios nos está permitiendo a través de estos pasajes asomarnos como por una rendija pequeñita a toda la gloria que existe en el cielo, a toda la gloria en medio de la cual Él habita. Así que no seamos muy exigentes al tratar de entender cada uno de los detalles o el simbolismo fino de cada uno de los detalles. Vamos a encontrar en otra parte del Apocalipsis más adelante que en ese mar, encima de ese mar de cristal, estaban los santos, los que habían sido redimidos, los que habían vencido, los vencedores, estaban sobre el mar de cristal. Y entonces algunos autores hablan de que puede representar a el mal, ahora sí no lo estoy pronunciando erróneamente, el mal que está sometido debajo de los pies, no solamente de Dios, sino también de todos aquellos que están alrededor de Dios, incluyendo a los 24 ancianos que están en los 24 tronos y a los seres vivientes que van a ser descritos inmediatamente después. Solamente podemos entender que es un vislumbre de la gloria de Dios. Sigue diciendo, estamos en el versículo 6, y junto al trono y alrededor del trono, otra vez, una situación gramatical que pareciera incongruente, pero que es una incongruencia con toda la intención, junto al trono y al mismo tiempo alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Otra vez el simbolismo. Fíjense que estos 4 seres vivientes no únicamente los describe Juan en el Apocalipsis, los describe también de una manera muy similar, aunque con ligeras diferencias, lo describe también Ezequiel en algunas de sus visiones. Habla entonces de 4 seres vivientes y los comienza a describir y dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. El número 4 siempre está relacionado con las cosas terrenas
Y aquí vemos que nos describe a seres vivientes, otra vez, tiene que ver con lo terrenal. El capítulo 4 es muy creacional, el capítulo 4 está muy relacionado con la creación, y entonces nos describe a seres vivientes, dice, uno de ellos semejante a un león, y alguien ha dicho, es el que representa a los animales salvajes, a los animales no domesticables. El otro tenía rostro como el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. Hay quienes traducen becerro como toro o como buey en otras traducciones, pero en cualquiera de los tres casos estamos hablando de un animal domesticado, de un animal doméstico. El tercero tenía rostro como de hombre, en clara referencia al ser humano, y el cuarto era semejante a un águila volando, en clara referencia a las aves. Otra vez aquí hay diversas interpretaciones de diversos autores, pero tomando el contexto propio del capítulo 4, que se refiere mucho a la creación de Dios, pudiéramos entender que esos cuatro seres vivientes, no dice que sean animales, no dice que sean ángeles, no nos describe exactamente qué son, solamente los describe como seres vivientes, pero representan probablemente a esa creación de Dios que está junto a su trono y alrededor de su trono. Les repito, hay diferentes interpretaciones de estos. Y continúa diciendo que, bueno, nos ha dicho en el versículo 6 que estaban llenos de ojos delante y atrás. ¿Y qué simbolizan los ojos sino la capacidad de ver? Y si estaban llenos de ojos, nos está diciendo, tienen la capacidad de ver cualquier cosa, todo lo que sea visible, todo lo que se pueda ver. Versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y aquí hay una referencia muy clara a Isaías capítulo 6, del cual predicábamos el domingo pasado, a donde se habla que junto al trono que veía Isaías había unos serafines, ahí les da un nombre angelical, había unos serafines, dice que tenían 6 alas, con 2 de ellas tapaban sus rostros, con 2 de ellas tapaban sus pies, y con las otras 2 volaban. Aquí no nos da una descripción de qué hacen con las 6 alas, pero sí nos dice y nos lleva necesariamente a Isaías capítulo 6, a otra visión dada a otro profeta, que tenían 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y aquí vamos otra vez con Isaías 6, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El 3 veces santo, otra vez sentado en el trono, y otra vez esos seres celestiales, esos seres angelicales, clamando y repitiendo uno al otro, dice en Isaías, uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice en Isaías capítulo 6. Aquí en Juan nos repite las mismas palabras, ese 3 veces santo, 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 pero nos dice es el Señor Todopoderoso, Shabaoth, que también se puede traducir como el Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos. En Isaías nos dice, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí nos dice el que era, el que es y el que ha de venir, es decir, el eterno, el que ha sido desde siempre, el que es en la actualidad y el que va a ser por toda la eternidad. Es lo que aquellos seres vivientes están diciendo. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos
se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Veamos cómo este sentido de autoridad que representa el trono en el cual está sentado el Dios soberano y que es compartido, que es delegado con aquellos 24 ancianos, es una delegación de su autoridad, pero que conserva su soberanía absoluta, su soberanía de Rey y de Dios soberano, único y absoluto. Y cada vez que aquellos seres vivientes daban honra y gloria a Dios, la respuesta de aquellos 24 ancianos sentados en aquellos tronos era levantarse del trono, era postrarse delante de Dios, delante del Eterno, y era en un claro simbolismo y en una clara expresión de rendición completa arrojar sus coronas a sus pies, diciéndole: tú eres el único que tiene la corona, tú eres el único que tiene la soberanía, tú eres el único que reina, Señor. Si aquellos ancianos y si aquellos seres vivientes dan ese tipo de adoración a Dios, ¿qué no somos invitados nosotros a hacer lo mismo? ¿Qué no somos invitados a poder arrojar delante del trono del Señor las falsas coronas que a veces nos ponemos? Déjenme decirlo así, las coronas de bisutería que muchas veces los seres humanos en nuestra vanidad y en nuestra soberbia pretendemos ponernos. No es cierto que toda autoridad que hay en la tierra debería estar rendida y sometida delante de la autoridad de Dios. Eso es lo que nos enseña la autoridad celestial. Y fíjense otra vez aquí cómo nuevamente el mensaje de Apocalipsis dista mucho de ser el mensaje que a veces se nos da. Aquí ahora encontramos en el capítulo 4 que hay una invitación a nosotros, a la iglesia, a los creyentes, a adorar, porque, hermano, hermana, eso es lo que vamos a hacer tú y yo por toda la eternidad. Vamos a adorar a nuestro Señor. Pero sigue diciendo ya para cerrar el capítulo 4, dice que aquellos 24 ancianos se postran, adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono, diciendo, y ahí cierra, en esto que voy a leer, cierra el capítulo 4 con una hermosa doxología, con un hermoso canto, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De principio a fin, el capítulo 4 nos recuerda la creación de Dios, la referencia al arco iris, la referencia a los 4 seres vivientes, la referencia a los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono de Dios. Y ahora termina con esta alabanza, con este canto, con esta doxología: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La próxima semana estaremos hablando del capítulo 5, que va ligado totalmente al 4. Es más, yo pienso que debería ser un solo capítulo, pero ahora nos va a hablar del trono del Cordero. Ahora va a ser su aparición en el capítulo 5, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y vamos a comenzar a ver ahí también de su majestad. Capítulos 4 y 5 son una unidad en realidad, que nos hablan de la adoración celestial. Es mi oración, hermanos, que este estudio sea de bendición para ustedes, que les sirva para entender un poco más este precioso libro,